John Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, es una persona de referencia que precisamente viene a refrendar esto que estamos explicando. Porque él decía que los sistemas de apego infantiles que hemos estructurado inicialmente en las primeras etapas de la vida son similares a los que más tarde entran en juego en las relaciones amorosas. Y decía que el comportamiento del adulto en relaciones cercanas está modelado por representaciones mentales cuyos orígenes se encuentran en las relaciones del niño con sus cuidadores primarios, sea papá, mamá o las personas que ocuparan ese rol, ¿de acuerdo? Entonces, numerosos estudios, ¿vale?, han encontrado una relación directa entre haber establecido un apego inseguro y la experiencia de la infidelidad en edades adultas. Es decir, si nosotros en nuestra vida hemos establecido un apego inseguro, que significa un apego en el que no tenemos las garantías de tener una conexión emocional estable con papá o con mamá, ¿sí?, que quizá no estaban allí cuando los necesitábamos, o que no teníamos la certeza de cómo reaccionarían a nuestras demandas de cariño o de afecto, ¿sí?, cuando se producen ese tipo de inseguridades, lo que se constata es que eso puede ser un factor de riesgo para que en la edad adulta las personas pues, estén en situaciones de infidelidad, de ejercer infidelidad o recibir infidelidad, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de trabajar sobre esas fases de nuestra vida, volver a revisar qué sucedía allí e intentar aplicar una nueva perspectiva en la que no guardemos ningún juicio o ningún rencor hacia ninguno de los dos progenitores, ¿sí? Al final digamos, nuestra propia salvación. O sea, al final conseguimos redimir nuestros conflictos en la medida en que estamos en paces con nuestro pasado. Mientras sintamos que lo que nos ha sucedido en nuestra vida ha sido injusto, no nos lo merecíamos, o estemos resentidos, o juzguemos a alguna de esas personas, en esa misma medida, muy probablemente vamos a ir repitiendo conflictos en nuestro presente. En la medida en que nosotros estemos en paces con nuestro pasado, eso nos garantiza, al menos un poquito más, el tener una vida más equilibrada. ¿Sí? Entonces, fijaros, imaginaros que yo rechazo de papá o de mamá, ¿vale?, su agresividad, como decíamos antes. Si yo rechazo esa cualidad, entonces lo que muy probablemente yo en mi vida haya hecho es compensarme hacia el otro lado y ser, por ejemplo, una persona excesivamente empática, por considerar la agresividad un atributo negativo. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo he visto en alguno de ellos dos una autoridad excesiva, muy probablemente yo en mi vida represente una tendencia a la subordinación, a claudicar más de la cuenta o a ceder parte de mis intereses de forma sistemática. ¿Sí? Estamos siempre compensando esos atributos que inicialmente hemos juzgado. Y la vida, que es muy sabia, siempre nos lleva a integrar los juicios que previamente hemos establecido y entender que nada de eso es malo. Si yo, por ejemplo, juzgué la rigidez de papá o de mamá, ¿sí?, pues puede que yo sea a día de hoy una persona muy flexible, muy comprensible con los demás, etcétera, etcétera. Si resultaban que eran modelos que representaban, por ejemplo, apatía o desconexión emocional, yo puedo ser a día de hoy una persona muy pasional y que me importen realmente los vínculos. Si yo sentía en ellos una desimplicación, yo a día de hoy puedo ser una persona muy responsable, que se hace cargo incluso de cosas que no me competen. ¿Sí? Así es como funciona nuestra mente. Rechazamos una parte de aquello que también somos nosotros y lo compensamos representando el extremo opuesto. ¿Sí? ¿La solución cuál es? Término medio. Que yo a veces tenga la libertad de mostrarme apático, pero a veces mostrarme pasional. Que en algunas circunstancias me responsabilice voluntariamente de cuestiones que quizá no me competen y que deberían de llevar a otras personas, pero en otras ocasiones
me desimplique y deje que los demás se busquen la vida. En algunas veces me mostraré más autoritario y priorizando mis deseos y mis decisiones, pero en otras ocasiones cederé a una tercera persona y me mostraré más subordinado. En algunas ocasiones seré más agresivo, en otras ocasiones seré más empático, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Esa es la flexibilidad a la que todos debemos aspirar, que era una de las máximas del taoísmo, la flexibilidad. La persona sabia es la persona más flexible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Pues precisamente lo mismo, que lo que al inicio me atrae, luego lo rechazo. Si yo inicialmente, por ejemplo, siento una atracción por la determinación y la firmeza de esa persona, luego empezaré a percibir esas cualidades como algo negativo y quizá lo percibo como que esa persona es una egoísta. Si a mí me llama la atención de esa persona que pues tiene una amplia vida social, que tiene muchos amigos, muchas amistades y que se relaciona súper bien con diferentes grupos, quizá eso que me llama la atención, porque es algo que yo necesito integrar en mi vida, como no lo integro, luego lo percibo como que tiene un desinterés en mi persona y que me deja de lado. Y que está por todo el mundo menos para mí. ¿Entendéis cómo funciona la no integración de esos aspectos? Si, por ejemplo, yo, contrariamente, me interesa en la otra persona o me enamora, ¿no? Me llama la atención a la otra persona, el desapego en las relaciones, que es una persona muy desinteresada, que va muy a la suya, ¿no? Su libertad, quizá luego eso se torna en percibir que es una persona que se aísla de todo el mundo y que no tiene en cuenta a nadie. Si a mí me llama la atención de que es una persona muy atenta y muy cercana y que me llama a todas horas, luego quizá eso se torna en ver una persona que es muy pesada o excesivamente controladora. ¿Verdad? Pues eso es de lo que se trata, ¿vale? De darse cuenta que al final la relación de pareja no tiene otro propósito que ese. Nosotros podemos tomar la decisión de finalizar una relación y ya está. Lo importante sobre todo es revisar qué nos hizo terminar esa relación y qué podemos aprender. De nuevo es exactamente lo mismo, ¿sí? Si me molestaba precisamente ese egocentrismo, quizá era yo que necesitaba cierta dosis de determinación y firmeza en ciertos asuntos de mi vida. Si me molestaba su desinterés hacia mi persona, hacia la conexión emocional y a tener una vida privada, quizá era yo que tenía que abrirme un poquito al mundo y establecer más conexiones, más allá de quizá mi familia o ciertas personas que han estado ahí en mi vida, y ampliar horizontes sociales. ¿Me explico? Hay que hacer ese proceso de reversión y decir, vale, eso que me sigue molestando de esa persona es lo que más necesito integrar a día de hoy. ¿Vale? Y otra de las claves otra de las preguntas claves, creo yo, de las reflexiones que tenemos que hacernos todos frente a una situación de infidelidad, que es revisar la fidelidad, para con uno mismo o para con una misma. Y hacerse preguntas del tipo, ¿en qué aspectos yo me he dejado de lado durante la relación? ¿De qué forma me he anulado internamente o cómo no me estoy teniendo en cuenta en ciertas decisiones, conductas, planes? Es decir, cómo yo me voy dejando de lado a medida que va transcurriendo el tiempo a lo largo de esa relación y que al final la infidelidad solamente me muestra el abandono hacia mí mismo o hacia mí misma. ¿Se entiende? Se entiende el contexto, ¿no? Así que sin más dilación, ¿vale? ¿Quién quiere empezar bueno, pues exponiendo pues no lo dudaba, ¿eh? Judith, no dudaba que ibas a ser tú. Entonces, me interesa, Julia, que me digas sobre todo, pues, quizá todo lo que hemos hablado te ha llevado en algún aspecto concreto de tu relación actual, se te ha despertado alguna inquietud o tu mente ha ido a parar en algún sitio en concreto. Si te parece, vamos a empezar por tu relación de pareja actual, ¿vale? Porque seguramente... La quiero mantener.
la quiero mantener, esto como información inicial. Sí, no, a ver, yo no estoy diciendo ni mucho menos lo contrario, ¿vale? Pero fíjate, el hecho de que tú tengas la necesidad de reafirmarme eso, ¿vale? Significa que hay dudas internas en ti sobre si seguir o no seguir, ¿no? Es como que una parte de ti quiere una cosa, pero seguramente la otra parte, que se basa en experiencias previas y en recuerdos y en memorias ancestrales, pues ya duda de buenas a primeras de que esto pueda tirar para adelante, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas con esta persona? 8 años y medio. 8 años y medio. ¿Estáis viviendo juntos en el mismo domicilio? Vale. Sí. ¿Qué sucede? A día de hoy, ¿cuál es el conflicto principal? No nos entendemos ni nos respetamos. Vale. ¿De qué forma, concretamente? ¿O en qué contexto? Pues no nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo porque hablamos, pero no conseguimos llegar Vale. a conclusiones. ¿Pero en qué no os ponéis de acuerdo? En la forma de criar, por ejemplo. Vale. En el reparto de las tareas de casa. Vale, pero fíjate, elígeme un tema que sobre todo a ti te pese... Crianza. Claro, lo que es más lógico, ¿vale? Sobre todo tiene que ser un tema que a ti te pese o que te afecte más esa disonancia de criterios. Sí. ¿Qué sucede concretamente? Es decir, ¿en qué discrepáis? ¿Cuál es el conflicto con respecto a los hijos? Vale. Mi forma de criar a mis hijos, a nuestros hijos, es totalmente opuesta a la suya. ¿En qué? ¿De qué forma? Ponme un ejemplo concreto sin entrar en una situación. Vale. Yo considero que vean la tele lo menos posible. Vale. O sea, yo quiero que vean muy poco la tele. Vale. ¿Esto es lo que más te molesta? O para él. No, realmente no es lo que más me molesta. ¿Qué es lo que más te molesta? Vale. Lo que más me molesta es que yo estoy con ellos con presencia, yo paso muchas horas, mis hijos no van al colegio, ¿vale? No me digas Entonces, yo fíjate, estoy con ellos. No me digas lo que haces tú. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué hace él o que no hace él? Si está cuidándoles, está o con la tele o con el móvil. Vale. Eso es lo que me ya molesta. Está. ¿Ves? Al final, ¿ves cómo hemos ido quitando capas hasta llegar al punto en cuestión que es que tú sientes Sí. que no está como padre? Es decir, que cuando le toca a él estar con los niños o encargarse, pues está desimplicado o a la suya, ¿no? Mirando la tele. En cualquier caso, no está de la forma que tú considerarías que es estar atento o estar para ellos, a disposición, ¿no? O sea, más involucrado. Sí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, a ver, con esto ya podríamos sacar muchas conclusiones, ¿vale? Pero vamos a intentar alargar un poquito el proceso. Pero en cualquier caso, ¿vale? Ya te puedo decir, ¿vale? Aplicando parte de lo que hemos explicado y procurando hacer una inversión de pensamiento, más allá de cómo él ejerce esa conducta, lo importante aquí es cómo tú reaccionas emocionalmente frente a eso. Y lo que muy probablemente debas de integrar y de aprender, y ahí están tus resistencias, es a generar esa distancia emocional para con tus hijos. Fíjate que tú misma has corregido antes mis hijos en lugar de nuestros hijos. Ese pronombre posesivo, ¿vale? Marca mucho también el tipo de relación que tú estableces con ellos y al final, en tu pareja, también tienes un aprendizaje implícito que es generar ese espacio, generar esa distancia, ¿vale? Esto, cariño, ¿vale? Para que tú lo rechaces así en tu pareja, en tu marido, y sobre todo que te encuentres a una persona que establece ese tipo de vínculo con tus hijos, ¿vale? No deja de ser una protección inconsciente que tú quieres establecer. O sea, en el fondo, ¿quién no quiere que papá
interaccione con los hijos? Eres tú. Y eso parte de un recuerdo inconsciente de que el trato con el padre pues genera algún tipo de estrés o algún tipo de conflicto, etcétera, en el cual tú te proteges. Y por eso buscas a una persona que no se acerque demasiado, para que tú puedas estar tranquila. ¿Entiendes? Así es como funciona la mente. ¿Vale? Ahora me irás a explicar, pero ya veo que tu cabeza, o sea, que las neuronas han hecho pim, ¿vale? Es un poco eso, ¿vale? Tú te encuentras con ese tipo de hombres porque al final no dejas de estar compensando una imagen inconsciente de tu padre, en este caso. Es el recuerdo que está pesando en tu relación y que la está condicionando de tal manera que tú misma boicotees el contacto de tus hijos con tu pareja. ¿Entiendes? Sin duda. Y ya está. Sí. Entonces, vamos a ir a ver qué sucede o qué sucedía con papá, ¿vale? Cómo era el trato de él contigo como hija, ¿vale? No sé si tienes hermanos o hermanas, probablemente sí, Sí. ¿vale? ¿Cuál era el ambiente en casa y qué sucedía? Pues es que mi padre no estaba. Vale. ¿Tu papá no estaba? ¿Dónde estaba? Yo viví con mi padre y con mi madre hasta los 5 años, ¿vale? Así que tampoco tengo muchos recuerdos. Vale. Y Vale, en este momento, Te pregunto, iremos poquito a poco, sí. No te preocupes. A partir de los 5 años que se separan, ¿tú con quién estuviste? con mi madre. Con tu madre. ¿Tu padre lo veías de vez en cuando o ya nunca más? Sí, hasta los 12, creo, 11, 12, Sí. fines de semana alternos. Vale. Lo que pasa es que mis padres se juntaron cuando yo tenía 7. Tuvieron a mi hermana y se volvieron a separar. Vale, o sea que se volvieron a juntar y luego se volvieron a separar. Vale. Sí. Ambiente emocional, por ejemplo, antes de que, fíjate, o bien los años previos a la primera separación o después cuando volvisteis a convivir juntos. Me da Peleas. igual, cualquier contexto me vale. Peleas. Creo que no tengo recuerdos que pueda, o sea, conscientemente rescatar. ¿Qué peleas Pero, se por daban ejemplo, o cuál era noche- el motivo habitual de una pelea? noche- ¿No? Me acuerdo, yo estoy en una escalera que había subiendo del salón Ujú. porque les había oído gritar. No Vale. recuerdo lo que decían, pero se gritaban. En ese momento, ¿cuántos hermanos tenías? Ninguno, Ninguno. era yo sola. Vale. A tus 7 años, ¿me estás hablando? No, 5. A tus 5. Antes de que se separasen. Ok, muy bien. ¿Y estás en casa? ¿Me dices que estás en el salón? Si tendría menos de 5, 4 o así. Vale. Ellos están abajo en el salón y yo arriba, que se subía desde el salón por unas escaleras, escondida. Vale. Que estaba durmiendo, se supone. Muy bien. ¿Y qué sucede? Pues yo les veo gritarse y forcejear. Vale. ¿Sucede algo en concreto o sencillamente los ves pelearos entre ellos? Sí, no me acuerdo. No. Recuerdo que había puesto una película de miedo, ya he recordado esto en Claro, otro momento, claro. pero no consigo recordar más. Claro. Entonces, fíjate lo reprimida que tienes la agresividad, cariño, solamente con ese recuerdo, que seguramente no fue el único, sino que fue algo que se fue repitiendo y posteriormente también cuando se volvieron a juntar, ¿me explico? O sea, al final no deja de ser un entorno violento. Y eso es lo que tú estableces en tu cabeza, cariño, que el contacto con el padre es violento. No, pero en cierta manera viene de la parte femenina. Pero La ya violencia. te digo yo que sí. ¿Y por qué lo sé? Por lo que hace tu pareja, que es no estar. ¿Entiendes? Sí. Esto que me estás diciendo tiene que ver con tu agresividad, que también te la reprimes. Y que también es lo que necesitas.
Pues yo creo que soy súper agresiva, pero igual... No. ¿No? Lo eres con el hombre, Vale. pero no con los hijos. Sí, sí. ¿Entiendes? Ay, Dios. Claro. Sí, ¿Entiendes? sí. Ese es el punto. Es decir, tú eres agresiva, pero no dejas de, no deja de ser una lealtad hacia tu madre de seguir haciendo lo que ella hacía, de estar enfadada con el hombre. ¿Me explico? Y de hacerle pagar su ausencia. Pero tú no quieres eso, ¿me explico? Tú, al final tú lo que quieres es un tipo de relación diferente con él. Y lo que tienes que romper precisamente es esa coraza que te has construido de estar enfadada siempre con el hombre. Y en lugar de enfadarte con él por lo que hace o deja de hacer, es conectar desde otro lado y pedirle directamente lo que necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad que te cuesta decírselo? Y rápidamente nos vamos a la queja. Él me dice, dime lo que quieres. Claro. Y yo le digo, no quiero decírselo. Exacto. Sí. Pues sí, puedes decírselo. Sí. Tienes todo el derecho de decírselo. Como mujer y como madre. A mí me gustaría que pasaras tiempo con ellos, me gustaría que en lugar de estar viendo la tele, en lugar de estar con el móvil, pues jugaras con ellos. Eso es lo que me gustaría. ¿Entiendes? Pero es una decisión interna. Lo que pasa es que esa pelea interna, esa disociación, es la que te impide luego decírselo. Porque hay una parte de ti que es como que tiene que estar enfadada con el hombre por todo lo que hizo y por el drama de lo sucedido. ¿Entiendes? Y al final, con quien tienes que aplicar esa distancia emocional es con tus hijos. Porque a fuerza de no construir algo con él, te vuelcas excesivamente con tus hijos. ¿Qué edades tienen a día de hoy? 7, casi 4 y casi 2. Ok. Con el de 7, ¿que es varón o hembra? Es una niña. Es una niña. ¿Y hay algún tema que te preocupe con ella? ¿O que veas... o quizás con el mediano, no lo sé. Sí. Tenía que ser uno de los dos. Tenía que ser uno de los dos. Mediano. El mediano, que es un niño. ¿Qué sucede con él? Que está desbocadísimo, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que es mi némesis. No puedo con él. ¿Qué pasa? No puedo con él, no hablo de superioridad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Enfrenta continuamente, saca lo peor de mí, todo lo que yo no quiero y reprimo, evidentemente. ¿Pero qué hace? Dime qué hace. Dime qué hace. ¿Qué hace? Lo que le da la gana. ¿Por ejemplo? Todo el rato. ¿Qué hace? A ver, algún ejemplo. ¿Algún ejemplo concreto? De algo que realmente te moleste de él. Quiero comer chocolate, por ejemplo, ¿no? A la hora de comer, de mediodía. Cariño, no, espérate y ahora si quieres lo comes de postre. Se sube a 17 sillas y se coge el chocolate. Y me dice, no, tú no me mandas, como lo que quieres. Eso es. ¿Qué te crees que hace falta para que un niño obedezca o cumpla órdenes? Pues no sé. Espera, te he puesto este ejemplo y me viene uno más aún que me revuelve más. Pero fíjate, es que no es necesario. Porque al final, la autoridad de la casa la ha tomado ese niño. Sí, totalmente. Porque tú no quieres establecer esa autoridad porque la concibes como algo negativa y agresiva. ¿Me explico? Y por eso utilizas un estilo educativo más de dejar hacer y dejar ser. Y tampoco dejas a tu marido que ejerza esa función. Por eso se mantiene distante emocionalmente. ¿Y quién pasa a tomar esa parte? Pues el hijo. Que fíjate, qué curioso, está en la edad en la que tus padres se divorciaron y tú vivías toda esa violencia. ¿Me entiendes? Ya. Eso es violencia. Le pega a su hermano pequeño. O sea, claro. Esto es simplemente para que veas el nivel de represión que tú tienes de la violencia y por eso
se expresa de forma descontrolada en tu entorno. Precisamente porque no te atreves a ejercerla. Por lo que hemos visto. Madre. ¿Entiendes? Entonces no tienes que enfadarte con el marido. Sí. Porque ya me lo has dicho al principio, yo quiero estar con él. Con quien toca enfadarse en el buen sentido de la palabra, sobre todo por una cuestión educativa y de funcionalidad de tu hijo, y esto ya es extrapolable a los tres, pero sobre todo al hijo, es que él sepa cumplir unas normas, una estructura, unas pautas, que luego... Y también lo hago. Claro, que luego... Pero no sirve de nada. Él pueda trasladar, sí, pero fíjate, es que lo haces con juicio. Cada vez que ejerces esa conducta te juzgas internamente como madre. ¿Entiendes? No lo haces tranquila. Y ese es el problema. Yo no hago nada tranquila. ¿Me explico? Ese es el problema. El ver ese tipo de conducta como algo que lo haces cuando ya has quemado todos los demás cartuchos. Y como algo que intentas evitar a toda costa y también se lo impides a tu pareja. Y tenéis que normalizar la agresividad y la autoridad, porque si no, la va a tomar él de forma desbocada. Y cada vez va a ser más y más difícil. Y eso, en última instancia, por el tema que estamos hablando, genera una distancia emocional entre tú y él. ¿Me explico? No os termináis de encontrar. Porque al final, el hecho de que tú, en el momento en que tú aceptes y te abras a el contacto de él con tus hijos, eso también es una apertura del contacto de él hacia ti. Es una apertura en todos los sentidos. Es dejar que entre. ¿Me entiendes? Va a la par. Gracias, cariño. ¿A ti?